Bien, estamos desarrollando una serie de sermones sobre el libro de Hechos y nos hemos propuesto estudiar capítulo a capítulo este libro, el libro de Hechos, y ahora nos encontramos en el capítulo 4. Para el día de hoy vamos a leer el final de este capítulo, concentrándonos desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El Señor añada bendición a su palabra. En solo 4 capítulos del libro de Hechos se hace evidente la forma particular en que escribe Lucas los relatos de la iglesia. Él tiene como propósito hablar de ella y comunica a Cristo en medio de ella. Esa es la esencia de su mensaje. Aunque la iglesia pasa por tribulaciones, como ya lo vimos, la iglesia es amenazada, ella sigue predicando, ella sigue orando, ella sigue creciendo. Así que el interés de Lucas es demostrar cómo la iglesia se abre paso a pesar de cualquier dificultad. Para el día de hoy vamos a tratar como título de este sermón: un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Y es habitual ver entonces en los maravillosos retratos que hace Lucas de la iglesia, cómo él va dibujando esta iglesia y va llenándola de color y se va describiendo ante nosotros algo maravilloso. En esta ocasión describe aspectos que hacen parte de los afectos de aquellos que conformaban a la iglesia, más que actividades que si bien son descritas. Lucas está interesado en que nosotros reconozcamos todo lo que sucede en el corazón de la iglesia. Una iglesia aguerrida, como él ya lo mostró, dispuesta a dar su vida por el evangelio, dispuesta a sufrir hasta el martirio por enseñar y seguir enseñando del evangelio de Cristo, pero también una iglesia que era sumamente tierna cuando se trataba de las necesidades de aquellos que la componían. Siempre es motivo de oración cuando nosotros venimos a este texto, puesto que nos encontramos con pasajes como este, y nosotros quisiéramos y rogamos al Señor para que Él dirija nuestros pasos por medio de su palabra, para forjar en nuestros corazones aquello que la iglesia primitiva experimentó. Es maravilloso cuando ve uno este retrato que señala o que describe maravillosamente Lucas. Pero permítame aprovechar también este sermón para hacer un llamado a que en una forma decidida cada uno de nosotros entienda la responsabilidad que tenemos al acercarnos al ejemplo cristiano que nos da la iglesia primitiva. Es un ejemplo, es un modelo. Debemos pedir a Dios que Él imparta en nuestros corazones ello, pero hay una responsabilidad nuestra. Y yo quiero que veamos estos dos aspectos en este maravilloso sermón. Una expresión resume en esencia el espíritu de las líneas que nosotros acabamos de leer y que
definitivamente es el corazón de ella. La palabra unidad, unidad, se expresa cuando Lucas dice un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Y es necesario, mis hermanos, que nosotros reconozcamos qué significa esto. Para ello, quiero dividir este sermón en 3 tópicos. Quisiera hablar de la unidad descrita, como punto número 1. Quiero hablar como punto número 2 de la razón de esta unidad, Y número 3, los frutos de esta unidad. Entonces trataremos 3, la unidad descrita, la razón de esta unidad y los frutos de esta unidad. Pasemos de una vez al punto número 1, la unidad descrita. Y para ello concentrémonos en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta expresión es en realidad abrumadora. Muchos de nosotros hemos escuchado, hemos analizado y en esta serie ya lo hemos tratado. Aquella expresión de Lucas en el libro de Hechos de todo en común. Lo hemos oído una y otra vez. Es algo particular a este libro, pero a hablar de un corazón, un alma, suena en gran manera utópico. Un corazón, un alma. ¿Puede la iglesia ser de un solo corazón? ¿Puede la iglesia tener una sola alma? Si nos detenemos a mirar el comportamiento de este o aquel hermano, creo que en una forma rápida nosotros podríamos contestar: eso es imposible. Es imposible hablar de un corazón y un alma, pues somos tan distintos, actuamos tan diferente, que difícilmente nuestra mente pueda imaginar que esta definición encaje con nosotros. Pero esto es si lo vemos desde la perspectiva individual. Y esta no es la forma en el que Lucas está describiendo a la iglesia. Es más, no es la forma en que la Biblia invita a que nosotros veamos a la iglesia. La Biblia nos llama a definir la iglesia no desde los miembros que la componen. Pues si esto hacemos, habríamos entonces descubierto una iglesia que va a mutar. Si la iglesia y su carácter depende de los miembros que la componen, esta iglesia no es entonces perfecta, no es una iglesia completa, no es una iglesia sólida. Si la definimos desde los miembros que la componen, podríamos decir que es una iglesia cambiante, una iglesia mutante, es una iglesia que varía en todos los aspectos según el carácter que domine particularmente a la iglesia a ese momento, o según los estados de ánimo de los que la componen. Pero la iglesia del Señor es perfecta y es bella. Y esto no debe ser visto desde nosotros, mi hermano. Si tú tomas una lupa y miras a tu hermano, miras su error, miras su inmadurez, miras su actuar en la iglesia, inmediatamente para ti la iglesia empezará a afearse. No será atractiva para ti la iglesia porque la estarás viendo desde el pecado de tu hermano. Pero aún yo te invito a que mires un poco más de cerca. Si la iglesia la defines desde ti mismo, desde lo que tú eres, tu apatía en la fe, tu incapacidad para relacionarte con los demás, si tú analizas la iglesia y la defines desde ti mismo, verás una iglesia que se convierte en algo horroroso. Es por ello, mi hermano, que la iglesia no debe ser vista desde la realidad nuestra.
desde nuestro pecado. Debemos ver la iglesia desde lo que ella es y desde lo que la Biblia dice que ella es. Ella es el cuerpo de Cristo. Y estamos de acuerdo, mi hermano, en que Cristo como la cabeza es el ser más bello y sublime que podemos nosotros encontrar. Y no podría yo pensar en una cabeza hermosa y un cuerpo horroroso. No podríamos considerar a Cristo la cabeza como el ser más divino y hermoso, pero el resto del cuerpo horroroso, el cual debe nosotros ocasionar desprecio. Pablo dice en 1 Corintios 12:27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia habla en forma amplia de la realidad de lo que nosotros somos y debemos definir la iglesia desde esa perspectiva. Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Debemos definir a la iglesia desde esa realidad. La cabeza es hermosa, pues es Cristo. Su cuerpo no puede ser repulsivo. La belleza de la iglesia entonces se desprende de la realidad gloriosa de ser el cuerpo de su amado Salvador. Esa es la realidad de la belleza de la iglesia. Si usted ve la iglesia desde otra perspectiva, la está viendo desde su pecado o desde el pecado del hermano. Y esto no es lo que la Biblia invita a hacer. Al hablar entonces de la iglesia como una que tiene un alma y un corazón, es aquella iglesia que es dirigida no por los miembros pecadores, sino por Cristo, quien la gobierna. Ella está siendo dirigida, impulsada por un solo corazón, por una sola alma, por el Santo Espíritu de Dios. No son dos corazones los que entran en conflicto en la iglesia. No son dos almas, es solo uno. El que lo gobierna es el Señor. La iglesia debe experimentar unidad, pues es un cuerpo. La iglesia debe experimentar ese glorioso modelo de vivir, puesto que ella está demostrando que tiene una sola cabeza, que está unida gloriosamente a su Salvador. Es claro el ejemplo que Pablo da, pues los miembros del cuerpo son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Eso ha enseñado Pablo. Así que yo no defino mi cuerpo desde mis órganos, defino mi cuerpo desde la unidad total de mis órganos, un cuerpo mismo. Un alma y un corazón es la manera gloriosa de definir la unidad de la iglesia. Lucas no pudo haber utilizado otros términos más ideales para describir la unidad. Un corazón, un alma. Pero dicha unidad no solamente debe quedar en conceptos abstractos, y al referirme a estos conceptos hago alusión a la unión mística con Cristo. No debemos pensar, bueno, sí, estamos unidos gloriosa y divinamente a nuestro amado Salvador, eso nos hace bellos como iglesia, y quedarnos solamente con el concepto teológico, puesto que Lucas habla de ello, pero también describe cómo se hace notoria esa unidad. Debemos entonces dirigir según lo que dice Lucas en el libro de Hechos, mostrando o evidenciando la unidad que manifiesta el cuerpo de Cristo. Entonces, en este primer punto hay una declaración de unidad en la expresión un corazón, un alma. Pero debemos definir a aquello que se refiere, y entendemos que no es desde la perspectiva nuestra, sino desde la perspectiva de ser el cuerpo de Cristo.
Número 2, permítame tratar la razón de esta unidad. La razón de esta unidad. El texto que estamos analizando nos señala 2 razones por las que esta unidad existe. ¿Y por qué es evidente esta unidad? Por medio de la iglesia. Y quiero tratar precisamente esto, mi hermano, la razón. ¿Cuáles son las razones por lo que la iglesia estaba unida y se evidenciaba esta unidad en sus actos? La primera de ellas es la predicación constante de la palabra. La predicación constante de la palabra. Si usted lee el versículo 33 de Hechos 4, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por tanto, una iglesia que es expuesta a la palabra de Dios en forma constante se verá unida por esa palabra. Podríamos decir entonces que la palabra es lo que mantiene unido a los miembros del cuerpo de Cristo. La unidad no brota por una inclinación natural por parte de nosotros. Lo que sí brota naturalmente de nuestra alma es el individualismo. Eso sí brota en forma natural, pero el hecho de que la iglesia esté unida se debe a que ella es nutrida con la palabra de Dios. Ella no brota como algo sin sentido. La unidad tiene un origen, existe en razón a la palabra. Los apóstoles, dice, con gran poder daban testimonio de Cristo. Con gran poder predicaban a la iglesia. Cada una de las descripciones que ha hecho y que hará Lucas a lo largo de este libro, cada vez que hable de lo hermosa que es la iglesia, cada una de ellas vendrá antecedida de una descripción también de la predicación. Lo que quiere decir que es imposible que la iglesia experimente unidad si primero no experimenta crecimiento doctrinal. Si no hay predicación fiel de la palabra, no habrá unidad. Nosotros podríamos reunirnos en un lugar y formular objetivos comunes. Podríamos formular una misión, una visión. Podríamos establecer claramente objetivos a desarrollar todos en una forma común. Pero si no hay predicación de la palabra, si no hay exposición fiel de la palabra, todos esos objetivos, toda esa misión y toda esa visión será diluida en forma rápida. Si no existe la palabra que alimente nuestra alma, nuestra unión simplemente será una actividad en la que nosotros soportemos por un tiempo al hermano. En la que simplemente estaremos hasta que ya no podamos más. Pero si es la palabra de Dios la que nutre nuestro corazón, la que llena nuestra alma, entenderemos esa gloriosa unidad desde la perspectiva del cuerpo de Cristo y tendremos un firme propósito en mantener esa unidad. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Recuerdan ustedes esta pregunta de Pedro? Claramente Pedro estaba diciendo: yo quiero ponerle un límite al perdón con mi hermano, porque no es bueno estar perdonando tanto, no sea que el hermano abuse. Pero el Señor no dejó que Pedro definiera desde su perspectiva, desde lo que él quería, el cuántas veces debía perdonar. Esta unidad que debía experimentar Pedro para con sus hermanos, reflejada en el perdón de sus pecados, debía ser nutrida con la palabra. Y Cristo expresa la palabra. Aquello entonces que le dice el Señor:
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Después de esta palabra, ¿qué creería Pedro en su corazón? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Siempre. El Señor lo ordenó, siempre. Mire hermano, que en ese momento se cubre, se protege la unidad de la iglesia. Y la palabra es eso. Es la que protege la unidad de la iglesia. En ella somos nutridos, en ella somos estimulados a perdonar, en ella somos estimulados a guiar, a proteger, a guardar. Este texto, si no lo vemos desde la orden directa de Cristo como palabra inspirada, podrá parecer imposible para muchos de nosotros. Yo no debo perdonar siempre si lo veo desde mi vida, desde mi individualismo. Pero si es el resultado de la palabra expuesta, no me veo más que sujeto a ella y debo obedecer. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo: siervo malvado. Recuerde usted que no solamente le da una orden, sino que hace una explicación a través de una parábola. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cristo le enseña, no solamente con su palabra, sino que también le explica, le muestra una gráfica de esta realidad. ¿Por qué debes perdonar, Pedro, hasta 70 veces 7? Porque el Padre te ha perdonado a ti. La palabra es la que nutre la unidad de la iglesia. Es la razón de la unidad de la iglesia. Si no hay palabra, no habrá una genuina unidad. Si no nos sometemos a la voluntad expresa de Dios, seguiremos siendo islas que no nos interesamos por servir a la comunidad ni a los demás, solo a nosotros mismos. Y con ello, déjeme decirle, mi hermano, usted está evidenciando que no es el cuerpo de Cristo, porque Cristo tiene miembros, no prótesis, que pueden ser removibles. Entonces, la razón de la unidad es la palabra. Esta iglesia muchas veces ha sido objeto de ejemplo para muchos y se toma y se señala como queremos ser como la iglesia primitiva. Desea la palabra y predica la palabra como lo hacía la iglesia primitiva. Y resultado, verás la unidad. Pero hay una segunda razón, mi hermano, de esta unidad, y era la presencia de la gracia en forma abundante. La presencia de la gracia en forma abundante. Nos lo dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire, el favor de Dios está sobre la iglesia. Y esta gracia se evidencia en unidad. La iglesia primitiva evidenció esto, exhibía la unidad, pero la gracia estaba sobre ellos. Es necesaria la palabra, es vital la palabra, pero también debemos clamar a Dios para que Él derrame su gracia abundante cada día sobre nosotros. No olvidemos que la gracia del Señor no solo es para salvación. La gracia no solamente es la puerta por la que entran los que son inconversos y ahora pasan a ser creyentes. La gracia es algo que nos va a acompañar toda la vida, nutrirá nuestra vida, nos llenará de poder, de discernimiento, de entendimiento. Es aquella que estará a nuestro lado siempre. La gracia de Dios es necesaria para la iglesia, mi hermano. La palabra debe ser expuesta, pero
clamemos a Dios para que su gracia abunde cada día en medio de nosotros. Pablo señaló que todo su obrar y que si hubo algo de buen resultado en su actuar, en su predicación, se debía a la gracia. En 1 Corintios 15:10 dijo, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando él se dirigía a la iglesia a lo largo de cada una de las cartas, vamos a encontrar que en forma constante siempre Pablo eleva una oración diciendo que Dios derrame su gracia sobre la iglesia. Y ya son creyentes, pero ellos necesitan gracia para mantenerse unidos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Efesios 6:24. Es el deseo constante de este apóstol para la iglesia. Es la razón por la que Pablo desea que la gracia del Señor llegue a la iglesia y abunde sobre ella, porque la gracia embellece a la amada del Señor. El favor eterno de Dios por nosotros. Si hay algo bueno en medio de nosotros, mi hermano, si hay algo digno de señalar en esta congregación, si hay algo bueno en nuestras actividades, en nuestra conducta, si algo bueno haces tú, mi hermano, o algo bueno hago yo, en realidad no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Es el obrar de Dios en medio de su pueblo. Cuando miramos lo distante de esa iglesia primitiva en comparación con lo que nosotros somos, no pensemos que ellos eran una raza diferente de supercristianos. No pensemos que se trataba de ellos porque eran la iglesia primitiva en la cual el Espíritu Santo derramó en una forma mucho más grande que en nosotros, como si el Espíritu Santo de alguna manera dejara de operar en manera eficaz con el tiempo. Recordemos que si esto está descrito de esta manera, es porque la gracia del Señor estaba sobre ellos, igual que nosotros el día de hoy. Por eso debemos orar siempre para que su gracia sea derramada en forma abundante en nuestra vida, mi hermano. Bien, hasta el momento entonces hemos visto una descripción de la unidad. Analizamos también las dos razones por las cuales esta unidad estaba presente en la iglesia y se hacía visible. Ahora permítanme tratar como tercer punto los frutos de esta unidad. Los frutos de esta unidad. Esta unidad se hará evidente. Hablar de unidad de la iglesia sin evidencias de ellos es negar la presencia de esa unidad. No podemos nosotros decir somos una iglesia unida, pero no hay actividades que demuestren esa unidad. No hay amor, no hay perdón, no hay nada que evidencie esa unidad, solo nuestras palabras. Estamos señalando que no existe entonces esa unidad. La unidad jamás se negará a evidenciarse, jamás se negará a evidenciarse. Es más, la unidad brota tan rápido que muchas veces confundimos el fruto con la raíz. Muchas veces creemos que la razón de la unidad son las actividades que hacemos, pero ellas no son la razón de la unidad. Ellas son los frutos de la unidad. La razón de la unidad es la palabra y la gracia, como ya anunciamos. Pero también este libro describe
cómo esos frutos fueron evidentes, puesto que ya estaba en ellos esa unidad. Y quisiera describir, dar una lista de lo que por lo menos en este texto se muestra como frutos de esta unidad. La primera de ellas, o el primer fruto, es la ausencia total de la expresión mío. La ausencia total de la expresión mío. ¿Cómo hablar de esto en medio de una sociedad que está tan llena de sí misma, tan ensimismada? Pero esta iglesia, dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En el lenguaje de la iglesia no existía expresiones como mi vida, mi posesión, mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi comodidad. Esas expresiones no existían en la iglesia, porque todas ellas hablan de individualismo, y el individualismo es un estado ajeno al cuerpo de Cristo. Nuestro brazo no pensará 2 o 3 veces en acudir para proteger nuestra cabeza si ella es atacada, o cualquier otro de los miembros si recibe un impacto o dolor. No habrá duda en nuestro cuerpo sobre que hay que auxiliar, que hay que hacer algo. Nunca, de ninguna manera, vamos a ver a nuestro brazo decir: a mí no me hicieron nada, allá él. Expresiones como mío, lo que me pertenece, son contrarios a la unidad de la iglesia, mi hermano. Número 2, había una presencia de la expresión nuestro. Entonces no existía la expresión mío, pero sí existía la expresión nuestro. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es un aspecto de la expresión todas las cosas en común distinto a los anteriores. Hasta el momento, cuando en este libro se describe todas las cosas en común, hace referencia a aspectos del alma y del corazón, en cuanto a afectos, sentimientos, emociones, en cuanto a fe, en cuanto a conocimiento. Todas las cosas en común, antes de este versículo, hacía referencia a que tenían una unidad doctrinal. Pero cuando aquí en este pasaje habla de todas las cosas en común, por lo que antecede a ello, no se refiere a unidad doctrinal, se refiere a posesiones. Nótelo bien. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo que quiero decir, mi hermano, es que la iglesia poseía un concepto amplio de lo que se expresa aquí en recursos para favorecer al otro. Mis posiciones son en favor a mi hermano. De ninguna manera existía individualismo. La iglesia pensaba que lo que poseía, lo que cada uno poseía, en realidad le pertenecía a todo. Era en favor a los demás. Es tan contrario a lo que vemos el día de hoy. Es tan contrario al espíritu que muchos de nosotros ha estado por mucho tiempo. Tercer fruto, una erradicación de las necesidades básicas en medio de ellos. Este es el tercer fruto de la unidad, una erradicación de las necesidades básicas en medio de ellos. El versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado.
no había entre ellos ningún necesitado. La iglesia entonces estaba al tanto de las necesidades básicas de los hermanos que la componían. El corazón de ellos no se cerraba a la necesidad de su hermano. No había entre ellos quien no tuviese por lo menos sustento y abrigo. No había tal cosa como un hermano que pudiera ser totalmente rico y que pudiera de verdad tener todo lo que desea y en abundancia y tener mucho más allá de lo que podría de verdad necesitar, y otro que estuviese sumido en la total miseria. No había tal cosa como que un hermano en esa posición cerrase sus ojos y su corazón ante la realidad del otro hermano. La iglesia es responsable por sus necesitados, mi hermano. Y debemos orar por eso, porque se haga patente la unidad en medio de nosotros. Y sé que debemos pedirle perdón a Dios, porque la indiferencia ha sido el estado natural de muchos de nosotros. Debemos orar y pedirle a Dios para que Él supla la necesidad de nuestro hermano, pero también no debemos retener nuestro brazo para extenderlo y favorecerle también en medio de sanidad, porque Dios nos ha dotado a nosotros para ser medio de gracia para el hermano también. Y es triste, muy triste, muchas veces el contemplar que toca literalmente obligar y recordarle, prácticamente rogarle a los hermanos para que hagan algo en favor de otro. Solo por señalar algo, la canasta de amor que nosotros tenemos en esta congregación, que no tiene como fin sino ayudar a nuestros hermanos. Pero una y otra vez abrazamos la indiferencia como algo que debemos practicar. Y es contrario al cuerpo de Cristo. Número 4. Cuarto fruto es una genuina disposición a dar para otros. Una genuina disposición a dar para otros. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Mire, aquellos que por gracia eran bendecidos con mayores recursos, veían en esos recursos una posibilidad de servir mejor a los otros, de hacer más por los hermanos. Ellos no veían su posesión, ellos no veían la bendición que Dios les daba para mostrarse como los hermanos acaudalados de la iglesia primitiva. Ellos veían cada bendición de Dios como un gran privilegio para ayudar a otros. Lo dirá Pablo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado. Este es el modelo que Pablo presentó a la iglesia con su ejemplo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo fue el que dijo: estoy dispuesto a gastarme por ustedes, a gastar de lo mío, con tal de seguir favoreciendo al reino de los cielos y la extensión de Él. Pero nos encontramos a muchos cristianos que ante la bendición que Dios quiera darles, y hablo en un sentido meramente material en este punto, por citar un ejemplo, un aumento de sueldo, ellos piensan en ello como una mayor posibilidad, no para ayudar, sino mayor capacidad de endeudamiento. Qué bueno, me aumentaron el sueldo, gracias a Dios puedo endeudarme más. Y no lo ven como una posibilidad de ayudar más. Quinto fruto:
una clasificación de las necesidades. La iglesia primitiva, en Hechos 4:35, la parte B dice, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta iglesia no solamente estaba interesada en dar, ella estaba interesada en dar bien, en hacer las cosas bien, en saber qué hermano requería y extenderle una ayuda adecuada. Nuevamente, esto requiere que nos debamos desprender de ese individualismo y mirar a los demás y poder ver la necesidad del otro. Es ya definitivamente quitarnos de nuestra cabeza el concepto de vernos siempre como carentes de algo, como yo soy el que carezco de todo y a mí es el que me tienen que ayudar. No, la iglesia primitiva, cada uno de ellos miraba la posibilidad desde lo que Dios le había dado, ya sea mucho sea poco, como una extensión para bendecir a otros. Debemos dejar ya de estar pensando que nosotros somos los que siempre debemos recibir ayuda y nunca ayudar a otros. Y vamos a ver cómo la iglesia en particular hacía esta clasificación de necesidades en próximos sermones, porque se hace evidente en posteriores capítulos. Sexto fruto. Y quiero colocarlo aquí porque considero que el libro de Hechos incluye un ejemplo de esta expresión de unidad. Un ejemplo de esta expresión de unidad. Ya habló de todo lo que se hacía patente en la unidad, cómo se expresaba esta unidad, pero no se queda solamente con expresar claramente lo que sucedía en la iglesia, sino que coloca un ejemplo detallado. Versículo 36, versículo 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio. Se inserta un ejemplo puntual de esa expresión de unidad. Por lo tanto, lo que quiere dejar claro el escritor es que no había que forzar la situación, no había que hacer campañas para que dieran, no había que seguir un protocolo para procurar que esto ocurriera. No había un sermón por parte de los discípulos, de los apóstoles, para incentivar el dar, como sí ocurre en algunas iglesias el día de hoy. No había que conmover a los hermanos para que ellos fueran movidos a misericordia para dar. Era algo que brotaba naturalmente en medio de ellos. Y es la razón particular por la que nosotros, especialmente como congregación, creemos que si la palabra de Dios expuesta desde el púlpito no le lleva a usted a dar de lo que Dios le ha dado, nada lo hará. No hay por qué estar moviendo brazos ni torciéndolo para que usted haga algo, mi hermano. La sola palabra de Dios, y usted en respuesta de gratitud a ella debería hacerlo. Y hay un ejemplo puntual de esa expresión de unidad. Y termino con el séptimo fruto, que lo encontramos en este texto. Y es un reconocimiento de la dirección de Dios a sus ministros. Un reconocimiento de la dirección de Dios a sus ministros. Ellos reconocían que los apóstoles eran dirigidos por Dios. Hechos capítulo 4, versículo 34. Voy a leer hasta el 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Pero no lo menciona una sola vez. En el ejemplo dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
hombre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahí termina el capítulo 4. Esta iglesia era consciente del obrar de Dios dirigiendo a sus ministros, a sus apóstoles. Y por ello es que vemos tal manifestación. Por ello que vemos a esta iglesia hacer esta actividad, expresar esta unidad de esta manera. Mire, este texto puede ser tomado para algunos, señalar que la iglesia debe hacer esto que está aquí. Pero yo quiero hacer algo y permítame señalar que la iglesia debe ver en sus ministros lo que la iglesia primitiva vio en sus ministros. Lo que quiero decir con ello es que una iglesia que es nutrida por la palabra de Dios, cuando sus ministros predican la palabra fiel, es una iglesia que claramente reconocerá que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y es lo que la iglesia hacía. Veían en los apóstoles entonces un genuino mover del Espíritu Santo. Por ello presentaban sus posesiones ante ellos, para que ellos de alguna manera, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, determinaran qué se debía hacer. Yo no veo a los apóstoles torciendo el brazo de los hermanos. Yo no veo a los apóstoles, mis hermanos, construyendo sermones o con cantos especiales para que motiven a las personas a dar. No daban testimonios para que las personas se sintieran de verdad movidos a dar. No, mi hermano, los apóstoles predicaban la palabra, es lo que hacían, predicar la palabra fiel de Dios. La iglesia agradecida alababa a Dios de esta manera. La iglesia estaba llena de amor, la iglesia estaba llena de compasión, la iglesia estaba llena de compañerismo, de responsabilidad del uno por el otro. Honraban a sus ministros, entendiendo que el Señor les dirigía. Eran un corazón y un alma. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé su gracia abundante, mi hermano. Que su palabra forje en nosotros esta unidad y que se haga evidente esa unidad en nuestro obrar. Oremos a Dios.